Hacia el oriente, gran parte de la Araucanía supera largamente la cordillera y se encaja detrás de los Andes, conformando un territorio de gran diversidad climática. Veranos secos y calurosos, otoños intensos, inviernos con precipitaciones nivales abundantes y primaveras explosivas de gran belleza. Quienes la habitan han templado su espíritu y cultivado un gran amor por su tierra, y giran con ella con mucho esfuerzo durante todo el año. Mallín del Treile, a poco más de 3 kilómetros de la ciudad de Lonquimay, es el punto de inicio de la veranada de Rosa. Ha pasado acá el invierno y ya avanzado enero debe partir hacia el sector de Arenales, en la cima de la cordillera de las Raíces. Y venirse para la veranada es como una cosa familiar del mapuche de la veranada. Algunos salen a veranada vacacional. Nosotros salimos como mapuche, como culturalmente, que tenemos que salir a la veranada. Porque los que van a turistear, a veranear, van con su familia nomás. Nosotros aquí lo venimos con todos los pocos que tenemos. Que el perrito, el gatito, traemos lo que tienen y las gallinas, los pavos, lo que tienen, gansos, patos, todos, los chivitos, todos los vacunos, si lo que tienen vacunos, se vienen con todo. A pesar de que toman más de un atajo, Rosa y su familia deberán recorrer 10 kilómetros en franco ascenso entre los 1000 sobre el nivel del mar y los 1700 metros en que se encuentra la veranada. Es otra vida. Para nosotros salimos como en otra vida. Claro que estamos yendo hacia abajo, volvimos, bajamos. En cualquier momento estamos bajando. Y eso es la veranada, el trabajo, juntar la leña, buscar las hierbas medicinales, venir a pastorear un poco los animalitos y todo eso. El trabajo de acá. Yo toda la vida de que tengo conocimiento de que tengo mi animalito, lo arreo, de arreo nomás. No me gusta cargarlo en vehículo porque es un trabajo muy grande, tiene mucha fuerza para cargarlo. Así de arreo, no, usted sacándolo aquí en el alto nomás, ya se vino. Pasado el mediodía se hace un alto en las proximidades del refugio Arenales. Rosa, Flora, don Eusebio y sus hijos aplacan la sed y el calor con harina tostada y agüita fresca de vertiente.
Después de 4 horas de viaje llegan con el ganado al sector de Mapuchoique, próximo al volcán Lonquimay y en pleno dominio de los bosques Tepehuén. Acá permanecerán hasta fines de marzo, tiempo de abundancia de piñones. Son puras lengas botas. Y algunas araucarias que están ahí, que están viejas. Pero las demás son lengas, todo lengas. Ya en la veranada, la primera tarea es acopiar leña para generar fuego y una buena cama de ceniza y rescoldo. La veranada de Rosa está muy próxima al camino de la Cuesta de las Raíces, principal ruta turística a Lonquimay, expedita durante el verano. Esto le permite comercializar productos y ofrecer una comida de gran valor étnico. Los días jueves, pero un día muy agotador, porque todo el día tiene que estar en eso uno. Calentándose la cara en el fuegón por el mote, por el tostado. Y para poder llevar todo fresquito al otro día. A veces estoy haciendo las tortillas como a las 12 de la noche. A veces estoy terminando como a las 2 de terminar de cocinar mi tortilla. Así que después a las 7 tengo que levantarme para poder prepararme para tomar el furgón para poder ir a Lonquimay. Así que así lo hago. Eso es mi trabajo. Yo me encuentro orgullosa de vivir como mapuche. No me falta la comida. Gracias a Dios se pasa bien. No está afligido uno, no anda todos los días acelerado de andar trabajando en algunas partes, en las ciudades. Yo veo cómo la pobre gente cómo están. Y aquí hay trabajo, se trabaja, hay trabajo pesado, hay trabajo liviano. Pero uno hace las cosas con calma. De las tortillas, para que se hacen bien hay que ir dándolo vueltas. Cuando queda un poquito blanco hay que ir dándolo vueltas, echándole la ceniza encima para que no quede blanco, para que quede bien tostadito. Nosotros cuando fuimos chicos y siempre trabajamos para la casa, piñoneamos, pero era un deber de trabajar en las casas de los 9 hermanos que saliéramos 5 a piñonear, los más grandes. Salíamos a piñonear, andábamos con los papás, era un trabajo, no me acuerdo cuánto agarrábamos, cuando había harto piñones o había pocos piñones los rebuscábamos. Pero si agarrábamos 2 sacos era para la casa y ahí con eso guardábamos las comidas. Mi papá le compraba la ropa con eso, los zapatos, y los que iban a la escuela le compraban su ropita para ir a la escuela. Y así, igual, para mí es muy bonito eso, porque así uno valoriza lo que pasó y valoriza a los viejos que le haya dado eso, y uno trata de ganarse la plata.
Se cayó la base. Entendido. Estos piñones también tienen su trabajo muy sacrificado y hay gente que te dicen, chuta, ustedes lo pillan botado. No están así. Que aquí chocáis con la espina. De todo podí enredarte en este. Un sacrificio muy grande el piñoneo. Hay que recorrer pino a pino para poder recoger unos piñones. Ya cuando pueden, anda un hombre que puede sacudir cabeza de un lazo así, tiene como más rendimiento, pero las mujeres siempre la rebuscan. En los quilantales, en los chacayales, se meten en los matorrales y así andan. Así andamos recogiendo los piñones. De repente te rajuñáis, te enredáis, te pincháis la cara, el ojo, así que hay que tener mucho cuidado. Depende de la cabeza que tenga, cuando están granados los pinos, un solo pino le puede dar un saco de piñones, un saco. Pero cuando está más o menos, todo depende de la cantidad de cabeza que tenga. Cuando están más o menos, medio saco, 30 kilos piñones, 35 kilos piñones, en un solo pino. Rosa visita la veranada de su hermana, a poco menos de 1 kilómetro de la suya. Trabajan y comparten tareas gran parte del tiempo. Antes me acuerdo de mi papá, como tenía tantos niños en la escuela era chiquitita, la cocinera lo pagaban ellos, los padres apoderados, la escuela Mallín del Trailer, los abuelos, los bisabuelos, ellos levantaron la escuela con su propio esfuerzo de ellos. Hicieron la escuela Mallín del Trailer, construyeron, pagaron cocinera para los niños, ellos mismos los pagaban. Y para que sus niños fueran a la escuela. Y eran la gente unida antes. Antes no se decía, se va a hacer el paseo final, se hacía. Ya mi papá agarraba un chivo y llevaba su chivo, mi tío llevaba un chivo, el otro llevaba un chivo, la lechuga, las tortillas. Todo se cooperaba. Pero que eran unidas la gente, no. Era bonito y nosotros... Yo no, pues yo como que no iba mucho a la escuela y los colegiales iban. Y yo siempre así a las costillas mi hermanito ahí cuidando cabros chicos. Y yo quería jugar con los niños, colgados los cabros chicos en mi ropa. Donde salen 50 kilos piñones, después te viene a salir como 25 kilos. No hay que se resecan, se secan todo. Baja mucho. Pero se mantiene, no pierde piñones uno. La mejor forma de conservación del piñón es el secado al sol o tostado, que permitirá una conservación indefinida, generando una suerte de chuchoca de piñones que servirá como base para una gran cantidad de preparaciones. Ese es tuyo. ¿Y ese es suyo, no? Este es el de piñones. Este es el piñones.
Encontrar un poco la cucharita. Ya, este es el toque del merquén. Este es el toquecito que lleva. Para que tenga más apetito. Entonces ahora está lista. Así se sirve. Y después viene, como el mate, vienen los piñones cocidos. El turismo yo no lo entendía porque no sé, no hablaban de turismo, hablaban de paquete, hablaban de muchas cosas. Nosotros aquí hemos salido por las ruquitas lo armamos nosotros mismos, las cosas lo compramos nosotros mismos. Nosotros sabemos que las cosas que tenemos que vender tienen que ser hechos limpios, nada más que eso. Que esté hecho por la mano nosotros, todo eso. Pero también vender algo bueno. Si yo tengo que vender un plato de piñones cocidos, pero voy a vender piñones buenos. No voy a buscar piñones que están soleados o que están dañados. Tiene que ser piñones sanos. Y vendo mi producto y tengo también mis clientes. Y la gente vuelven a pasar y van a venir al próximo año. Y me ha ido bien. Y el turismo es muy bueno para nosotros. No es plata de todos los días, no va a haber. Pero es un trabajo, para mí, este es un trabajo liviano. Un trabajo más fácil. Yo por lo menos, yo me siento con mi gente, yo les cuento mi vida, cómo me crié yo, cómo sufrimos para criarlo nosotros porque éramos muchos hermanos, antes no sé si sería mucho la escasez. Yo no tengo lujo acá. Yo soy mapuche, tengo mi fogón, y yo tengo mis troncos, como me crié yo. Eso le muestro a la gente. Yo no soy chileno, a lo mejor lo hicieron chilenos después, pero somos mapuches. Y yo como mapuche me crié así, yo tengo que pisar la tierra, tengo mi fogón, mi tierra, tengo mi ruca, donde tengo mi producto también es de tierra. Y yo le hablo de lo que viví, de cómo me crié, cómo trabajé, yo como piñoné en mi vida, cómo trabajábamos. Y eso es muy importante. Yo he querido tener acá de trabajar aquí, tener algo más grande, pero no perder lo que yo tengo, mi tierra. Para mí lo más importante de mi veraná, de estar en mi territorio, en nuestra tierra, en los cerros, en la Araucaria, es lo más lindo y lo más importante para mí como mapuche que somos. Yo creo que la tierra, la veraná, donde nosotros andamos y donde pasamos la vida de nosotros, esta es la realidad de la vida nuestra. Donde nosotros vivimos aquí, en medio de la naturaleza, un aire libre. Aquí tiene miradores, mira los volcanes, puede ver todos los bajos de acá, de toda la cuesta de Cautín, Nacimiento Cautín, por todo, ahí está Corralco al frente, la parte de Canso, más abajo tenemos nuestros rehues. Y todos estos son lugares de piñoneo que tenemos nosotros. Todo esto que se ven acá, por acá. Sueño nuestro el turismo, oiga, el turismo, de poder hacer nuestro proyecto. Estos son mis senderos que yo tengo aquí, que yo nosotros mismos la hicimos. Para mí sería tener la tierra con su título y poder hacer proyectos, buenos senderos donde yo diga los senderos tengan sus lugares para llegar con señalética, con letrero que diga por lo menos en la lengua nuestra y traducido en castellano, y todo eso es mi sueño. Eso es mi sueño de proyectarme en turismo, porque aquí nosotros tenemos ruca abajo, tenemos nuestra veranada y tener algo para que ellos lleguen, por lo menos donde venir a dormir, pero en ningún momento perder nuestra cultura, mi ruca,
mi matetún a la orilla del fuego con ellos y que vengan a pisar la tierra, nuestra tierra. Se ha ido el verano y las primeras heladas de otoño ya han teñido de colores el bosque de lengas. En pocos días, lluvias y frío acarrean intensas nevadas que permanecerán más de 6 meses en las zonas altas. Mitrauquén Alto es una de las zonas más castigadas por la nieve. Por su posición y altura, recibe cargas nivales cercanas a los 80 centímetros. Aunque es un territorio más benigno que la veranada para pasar el invierno, las condiciones climáticas son igual bastante extremas. Mi hermano cuando vienen para la rogatía que hacemos en enero, me dicen, ahí está, ese es tu caballo, ahí va el caballo de la nana. Me dicen así, pues allí va el caballo. Arriba. Así que ahí. Y hay gente que le digo, tanto vale, me dicen que es caro, por eso yo no hago más. Porque... y cuesta para hacerlo. Cristina Manquepi se ha especializado en la elaboración a telar de los aperos del caballo. Con su hija mayor, Nicole, que en estos momentos pasa con ella las vacaciones de invierno, arma el huichal. Y después lo agarro uno por uno, para que me salgan los labores que quiero hacer. Su pieza más cotizada es la cutama, alforja o prevención, bolsa doble que ella teje de una sola pieza. Cuesta un poquito esto, pero ya después ya usted sacándolo, ya no cuesta. El aislamiento generado por la nieve ha tenido históricamente episodios traumáticos. Con anterioridad a la construcción del túnel de las raíces, la gente de Lonquimay quedaba largos periodos encerrada y debía trasladar alimentos por sobre la cordillera, hombreando pesadas cargas. Cristina es originaria de Trapatrapa, zona con una rica tradición en tejidos, con gran desarrollo de dibujos o laboreado en su interior. Lleva tortilla por la verana en el verano. Lo que caiga. Ahí se llevan los más útiles que se ocupan la veranada, pues el azúcar, la sal, la hierba, el mate. Lo más principal no, porque en la presión tampoco se puede echar muchas cosas, y son pocas las cosas. Harina tostada se lleva para
para tomar algo, agüita por ahí. Y he hecho harta presión yo, no este nomás, me encargan y hago, me encargan y hago. Ahora no tejo tanto, cuando ellos estaban chiquititos, ahí tejí harto yo. En el mes hacía 4 o 5 prensiones. Pues. Los colores y dibujos al interior del tejido son representaciones singulares de cada tejedora y muchas veces se asocian o se inspiran en el usuario de la prenda. La temperatura ya en más de una semana no supera el cero y ha alcanzado pic de menos 20 grados Celsius. El movimiento y forrajeo de ganado resulta indispensable. No, en tiempo de grande falta forraje. No, el mínimo son, no sé, unos 300 fardos puede pasar el invierno. Porque todavía queda todo octubre y noviembre que hay que darle. Esa fecha donde hay que darle los animales porque ya están dando producción de animales nuevos, hay que seguirle dando nomás para que puedan criar leche. Si no le da uno, no crían leche tampoco. Aquí en total hay como 60. Igual con los animales va salvando uno la plata. Con los mismos caballos, eso uno vende 2 caballos y ya ahí va rescatando algo. Porque esos caballos que saqué para allá son puros caballos ariscos, no hay nunca caballo manso. Vamos a matar el gallo para hacer una cazuelita. Lo que se va comiendo son los machos, los pollos. Esa gallina se va dejando para los huevos. Yo el año pasado vendí como 30 gallinas, tenía hasta gallinas, dejé 6 gallinas. Ahí está el gallo, pero tiene de todo, chancho. Es como un estofado, tiene todo carne. La prevención que se teje será para Manuelito, quien extravió su prevención en un arreo durante la veranada pasada. Hoy día se levantó tarde la Romina. Por eso que no dormía. Cristina, ya con 6 meses de embarazo, se mantiene activa y espera su 6º hijo, un varón, que se llamará Ricardo.
Este es un caballo, digamos. Un caballo. ¿Qué es lo que dijo? Un 4 años. A medida que avanza el tejido, se dificulta el paso de la lana. Para facilitar esta tarea, Cristina utiliza una pequeña aguja de coligüe. No, nunca. No, así como le digo, quedamos sorprendidos con el tejido que hizo ella acá. Que ni mi mamá tampoco no lo había visto nada tampoco. Esa vuelta todavía estaba bien mi mamá cuando ella llegó, así que el tejido quedó súper sorprendida mi mamá cuando tejió, porque mi mamá igual hacía tejido, también hacía labor. Pero de otro labor, así como dice ella, un labor más simple, saben acá. No es un labor así, el labor que hacen acá se ve un solo lado el labor nomás, no se ve a los dos lados. Es otra manera de laborear que hacen acá. Van laboreando un solo lado nomás, no se ven a los dos lados los laboreos. Igual que las peleras no lo hacen así, pues lo hacen así como tipo matra, nomás aquí alisa nomás. Entonces la pelera anda saliendo para adelante o sale para atrás, una cosa así. Es el sentido de la pelera que hace ella. La pelera con cordón en los extremos y hecha con lanas naturales e hilado suave es otro elemento que caracteriza el tejido de Cristina. Pero ya aquí todos los años hago pelera, así que las peleras que van tan sucios los voy echando al fuego. La matra, que reemplaza el clásico batán, es también realizado en telar y complementa la montura. Son también estas piezas de tejido una gran ayuda a la hora de pernoctar en el cerro cuando se va a la veranada. Después que dañé el pelo. ¡Oye, aquí se le cae el pedazo! Pero que no se le caiga. Hay que... Échale nieve. Parece que está para allá, para arriba, hija. ¡Hielo! Una presión. Y ahora tengo que coserla. Se ha ido el caballo. Nicole, Angelina, Manuel, Paola y Romina disfrutan la nieve y sus últimos días de vacaciones. Luego partirán a los internados de Victoria y Lonquimay para continuar sus clases. Ya está listo. Súbelo. Falta el puro caballo, ¿no? ¿Se le cayó? Ya, esta es la pelera. La que está haciendo la señora. Y este se llama la matra. Esta es la famosa matra. Y ahora va la famosa cangalla. Y este el pellón. La blandura. Va a faltar el puro lazo, ¿no? Y este se llama cincha. El que aprieta el caballo. Ahí estamos. Y aquí vamos a colocar las prensiones. ¿Bien? Sí, bien. Aquí ya quedó lista armada otra montura nueva. También el colchón y más la fresada ese que tiene abajo, la matra. Y la pelera que sirve como para pilche igual.
El ascenso de la temperatura libera las aguas congeladas de Ikalma. Los bosques abandonan su latencia y el paisaje se vuelve alegre. Robles, coigües y lengas son soportes para la vida. Soltó ya, tiene que calmar. Ese sí. Vamos a tener que levantar para arriba, estar más pesado. Aunque todo parece tener su ciclo y ceder al paso inexorable de los años, el pehuen, árbol milenario, parece superar los límites de la vida. El corazón de su copa aérea, enterrada hace siglos, ha resistido el paso del tiempo. El picollo o chuchín es la zona de la rama del pehuen que se inserta en el tronco principal. Es una madera de alta densidad con gran resistencia a la descomposición. El original le decimos chuchín nosotros. Chuchín le decimos porque el picollo después recién lo pusieron el nombre picollo. Ahí nosotros primero lo conocía por chuchín, ¿no? Yo empecé a buscar hojas de la araucaria para poder trabajar, hacer mis trabajos. Y la lengua nosotros le dicen traído pehuen. Y esta parte que se hace la cuestión de la artesanía para donde que trabajo el picollo, y aquí saco los diseños. Los Neipan son pioneros en la artesanía en chuchín o picollo. Don Alfredo Neipan, padre de Rudy, inició sus ensayos con artefactos utilitarios que tradicionalmente se hacían en madera de lenga. Este vino del abuelo, después vino de mi papá, de la artesanía. Por generación van a la artesanía. El conocimiento del fierro y el manejo de su temple también les permitió doblegar la gran dureza del picollo. El chuchín enterrado presenta grandes niveles de humedad, lo que favorece que la madera esté libre de grietas y la penetración de las herramientas cortantes sea más efectiva. Y cuando lo empezábamos a trabajarlo ahí empezamos a saber cuál era mejor, cuál era el que no se podía trabajar. Pero ahí
La cuestión es que está muy soleado, no se puede trabajar porque está muy partido. Este ha tenido mucha historia, este araucario. Y todavía no se pudre todo. Todavía queda usted lo vio todavía queda por dentro, todavía está crudito. Los que están enterrados están más sanos porque el que están, eso, que no están enterrados están muy partidos. Eso. En medio de un espacio de privilegio, Rudy retroalimenta su experiencia con su entorno natural, fuente permanente de inspiración y descanso. Y mi viejo, él me enseñaba de qué manera tenía que templar el fierro, de qué manera hay que caldear el fierro, qué color tiene que dar. Eso me decía, yo me entusiasmaba y le escuchaba porque era bueno los consejos que me daba. Como el picollo es duro, hay que dejarle el temple más alto en la herramienta, para que no se doble el filo. Si queda muy blando, también se dobla, se va doblando. Dueño de una gran paciencia, Rudy elabora 2 a 3 piezas semanales, dando los tiempos necesarios de secado para el posterior pulido. Hay que sacarlo, casi un mes hay que sacarlo y ahí
Viene el pulido recién. Es igual que la guala. Varios granos de lija son aplicados para dar el volumen, sinuosidad y suavidad a cada pieza, consiguiendo una perfección extrema. Ahí está terminado. Miles de años se juntan en estas bellas piezas. Los del árbol en pie, los de la copa enterrada y la casi perpetuidad que le infunde Rudy al reinaugurar con sus manos nuevas formas inspiradas en la naturaleza. La prolijidad de su trabajo y constante búsqueda de nuevos motivos, con representaciones naturales asociadas principalmente al pehuen, le ha valido para obtener el reconocimiento del Sello de Excelencia a la Artesanía, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Universidad Católica de Chile, más el patrocinio de UNESCO.